Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a la cadena de bloques. Y hoy vuelvo a estar acompañado, no estoy solo, estoy con Álvaro de María. ¿Cómo estás? Muy buenas, Diego, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. A ti por estar aquí con nosotros y como ya sabréis muchos, no creo que haya nadie que no lo sepa a estas alturas, Álvaro ha publicado recientemente, ¿no? Hace, bueno, no sé exactamente cuántas semanas, pero relativamente poco, el libro de la filosofía de Bitcoin, que, bueno, pues ahora después entraremos a hablar de él porque tiene mil cosas de las que hablar. Pues sí, se publicó exactamente el 24 de diciembre, o sea que ya 3 mesecillos, 4 mesecillos. Pero la verdad que una pasada completa porque no empezó a llegar a la gente hasta la segunda semana de enero más o menos y ha sido una locura completa. Vamos. Ya está traducida al inglés, se está traduciendo al portugués, al catalán, se han vendido miles de ejemplares y para un autor desconocido completamente pues es una pasada, sobre todo siendo un ensayo de filosofía. Es una locura. Así que muy contento, muy contento. Sí, no, sí, la verdad que el revuelo lo ha provocado porque yo me acuerdo justo cuando se estaba terminando de lanzar, ¿no? Esa fase de preventa y demás que hubo, eh, Ujú. que vamos, la mitad de mi Twitter eran cosas del libro, eran retweets, eran publicaciones, bueno, tanto tuyas como de otra gente, con lo cual, Yo no sé cómo ha aguantado la gente también, porque me han debido dejar de seguir o bloquearme o silenciarme muchísimas personas, porque claro, es que al final solo de la cantidad de tweets mencionando y citando el libro, que a mí es una cosa que me ha alucinado completamente porque nunca había visto, o sea, yo llevo siguiendo el mundo editorial muchísimo tiempo y nunca había visto a tanta gente compartiendo el libro. Es verdad que la portada también ayuda mucho porque es muy bonita, pero es que compartir el libro, citas del libro, haciendo menciones, comentando, reseñas en Amazon, reseñas en libros.com, así, es una auténtica barbaridad. O sea, vamos, yo sigo sorprendido a día de hoy. no sé, la verdad es que eso, la comunidad en general y todo el bombo que se le ha dado al libro, vamos, no sé, sorprendente, vamos, ya dices tú que a ti también te ha sorprendido. Y si quieres, antes de entrar en el libro y en la portada, porque de la portada, más allá de que me pueda parecer muy bonita, hay mucho que comentar de la portada. Ahora después entraremos en esto. Si quieres, pues haz una breve presentación, que la vas a hacer mejor que yo, de, bueno, pues un poco tu trayectoria, ¿no? Desde, pues yo que sé, que estudiaste hasta qué te estás dedicando ahora mismo. Pues yo estudié Derecho y Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y como en tercero de carrera aproximadamente, una cosa así, en segundo o tercero de carrera empecé a estudiar mucho economía. Me empecé a interesar mucho especialmente los temas monetarios y hasta tal punto que yo quería opositar a inspector de entidades de crédito del Banco de España. Entonces empecé a estudiar mucho de teoría monetaria, mucho de economía y de estos temas. Y después realicé un máster en auditoría y contabilidad superior para prepararme un poco también tanto para la oposición como tal, pero al final acabé trabajando de auditor de cuentas normales. Lo interesante aquí fue que yo abandoné, o sea, yo conocí Bitcoin pues en 2016, una cosa así, lo empecé a estudiar, pero el rollo blockchainer como que me dio a entender que esto era lo primero y que iban a aparecer otras cosas, que iba a ser superado por otras, que esto no era lo interesante, ¿no? Que esto simplemente había sido lo primero y luego pues ya vendrían otras cosas mejores que suplirían determinados fallos. Entonces dejé bastante de prestarle atención y me puse a estudiar teoría del Estado. Y pues a raíz de ahí, pues luego reencontré Bitcoin y de ahí fue donde conecté las dos partes y ha salido este librito. Y ahora actualmente pues estoy montando mi propia empresa, que es una consultora sobre Bitcoin, donde se van a tratar, se va a intentar hacer el onboarding de grandes patrimonios, de instituciones, de tener también cierta interlocución con el poder político, con organismos reguladores, también consultoría sobre minería y otros temas, ¿no? Y también sobre custodia y compra también. Sí, son, vamos, son servicios y aspectos Exacto, todos los que servicios relacionados. últimamente, sí, sí, que últimamente además tienen, ¿no? Hay como mucho movimiento, ¿no? Yo también, vamos, iba a decir los últimos meses, pero a lo mejor el último año, año y medio, he visto, ¿no? Que va mucho en esa línea, ¿no? Hay mucho, ¿no? Mucha consultoría naciendo, mucho, vamos, al ser un mercado, digamos, relativamente nuevo, ¿no? Un algo que mucha gente no tiene muy claro, ¿no? En los temas de, pues eso, como decías tú, de custodia, de mil cosas, pues al final todo este tipo de consultorías vienen bien para la gente que, bueno, que no lleva metida
X años en el tema y les pilla de nuevas, con lo cual me parece muy interesante y quería hablar ahora más de ese momento en el que descubres Bitcoin, has dicho en 2016, ¿cómo fue? Pues claro, evidentemente a raíz de estudiar teoría monetaria, un fenómeno como Bitcoin, sobre todo porque yo lo enfoqué mucho desde la escuela austríaca también, que es una de las corrientes de pensamiento que más me ha interesado. Y claro, pues Bitcoin se presenta como una cosa bastante novedosa. Entonces, yo empecé con los libros sobre regulación, por esto de que estudiabas Derecho, y dices, ¿sabes si puedo hacer algún trabajo para la universidad relacionado con esto, ¿no? Y empiezas a estudiar temas de ahí, y empiezas a estudiar cómo funciona internamente y tal. Pero al final yo es que me he dado cuenta de que todos los aspectos tecnológicos te nublan mucho la vista sobre lo importante, ¿no? Que al final lo importante es mucho más conceptual, lo importante es mucho más de qué cambia que de cómo funciona, ¿no? Al final de Internet no es interesante cómo funciona la estructura interna de Internet, ¿no? Sino que nos permite conectarnos a millones de personas. Y eso es lo interesante de Bitcoin, ¿no? No cómo funciona internamente, cómo funciona el Proof of Work, cómo funciona la blockchain de Bitcoin, cómo funciona el resto de cosas, como los algoritmos y demás, sino qué nos permite hacer, ¿no? Y lo que nos permite hacer es preservar valor en periodos largos de tiempo, una alta invulnerabilidad a la censura, poder transmitir valor de una punta a otra del planeta sin que nadie lo pueda impedir, tener un activo que es difícil de confiscar y sobre todo pues permitirte salirte un poco también del sistema, ¿no? Entonces cambia mucho las cosas y eso yo creo que es mucho más interesante de analizar que aspectos tecnológicos o aspectos técnicos. Sí, como suelo decir yo, está bien conocer, ¿no?, el funcionamiento interno, los aspectos más, bueno, técnicos del funcionamiento de Bitcoin, pero como dices tú, hay una cosa que está por encima y es el por qué funciona de tal manera y lo que eso supone, ¿no? Sobre todo, como decías con el caso de Internet, lo que nos permite, vaya. Y hecha esta breve presentación, ¿no? De, bueno, tanto tuya como de cómo descubriste Bitcoin, ¿no? Con estas fases que suele tener todo el mundo, ¿no? Con todo el mundo que hablo prácticamente ha tenido, ¿no?, este primer momento de conocer Bitcoin, pero bueno, por circunstancias, ¿no? Por a lo mejor lo que decías tú, de que te nubla la vista el tema de la blockchain, o que, bueno, no le prestas la suficiente atención a las características que tiene, pues luego tienes un segundo encuentro con Bitcoin donde ahí es donde, bueno, pues como que te encajan las piezas y lo empiezas a estudiar más y lo comprendes en un sentido más amplio que en esa primera vez, y en eso es algo que prácticamente todo el mundo coincide. Y por eso quería hablar ahora de el libro, de cómo surge y demás, porque, bueno, yo justo hará algo menos que el tuyo, también saqué un libro y tal, pero ese libro, por ejemplo, nace de un Word que quería crearme yo con, bueno, un par de ideas mías sobre X temas, y al final ese Word fue engordando hasta que salió un libro. Entonces no sé si tú, bueno, pasó algo parecido, si la intención sí era escribir un libro desde el principio. Pues no, para nada, ¿no? Yo lo primero, bueno, yo te estaba terminando más o menos, bueno, ya había terminado de estudios y demás. Lo que pasa que yo me encontré con el programa del Halving de Mérito Quintana, Manuel Polavieja y Adolfo Contreras. Y claro, pues yo sigo mucho a Mérito, me parece que es una persona que analiza muy bien cómo funcionan las empresas y en un mundo donde las empresas tienen cada vez más importancia, pues, en realidad es una forma de conocer una parcela muy importante del mundo. Entonces, me parece que es una persona a seguir, aunque solo sea por sus análisis de las empresas, ¿no? Pues comprender, por ejemplo, que Tesla es una empresa de software y no una empresa de software autónomo y no una empresa de coches eléctricos. Pues eso cambia mucho la mentalidad de cómo afrontar el sector o de cómo ver la compañía, ¿no? Pues con esto igual, ¿no? En el momento en el que él se metió, a mí ya me volvió a centrar la atención en todo esto. Y después de ese programa, que me hizo clic un montón de cosas, yo conecté con lo que había estudiado. Entonces, eh, empecé a estudiar Bitcoin full time. Cuando digo full time es que a lo mejor estuve un año, 6, 8 horas al día estudiando todo lo que podía. Y no era con la intención de escribir un libro, lo que pasa es que a mí me resulta extraordinariamente fácil escribir, porque yo de todo lo que estudio lo subrayo y lo paso a un Word que llevo haciendo 7 años o una cosa así. Entonces tengo como 800 páginas en un Word con todos los textos de todos los libros que leí. Entonces me resulta ultra fácil componer
textos, porque es muy fácil para mí ir ahí a la fuente y encontrarlo. Entonces, en mayo conecté varias ideas y además fue justo un momento en el que yo necesitaba explicarle a la gente por qué esto era tan importante, ¿no? Y no tenía ningún material, porque les das una chapa de 3 horas o es muy difícil conseguir que la gente entre por ahí, ¿no? O además, siendo ideas tan radicalmente nuevas, fuertes, que van tan fuertes contra creencias muy arraigadas, es muy difícil que la gente te prestase atención, ¿no? Yo necesitaba alguna manera, alguna herramienta para darles todo lo que yo pensaba de por qué era tan importante, ¿no? Y porque la gente pues o no lo veía o no te prestaba atención o lo que fuese. Y ahí fue cuando en un momento de esquizofrenia completa me puse, un viernes decidí escribirlo, el sábado ya tenía todos los materiales preparados, el domingo empecé a escribirlo y el viernes estaba acabado y bueno, pues revisado el domingo. Y desde entonces he cambiado una frase, creo, y así se quedó y en una semana escribí el libro entero y quedó súper bien. Me ayudaron 2 amigos que me ayudaban a revisar capítulo por capítulo, que los pobres pues se encontraban con un correo mío a las 2 de la madrugada de capítulo, capítulo 2, capítulo 3 y, y a las 6 de la mañana del día siguiente, capítulo 7. Entonces era un poco, pero bueno, los hombres se lo curraron y el libro ha quedado muy bien y yo estoy muy contento, vamos, de hecho es que después de releerlo 50 veces, pues ahora mismo cambiaría 2 o 3 frases del libro, tampoco cambiaría mucho más. Sí, la verdad es que, bueno, sorprendente que eso, que esté escrito en eso, en apenas 6 días, ¿no? Con lo cual, vamos, ya veo que fueron unos días intensos, cuanto menos. Y antes de entrar en el contenido del libro, que también hay mucho de lo que hablar, vamos a hablar de esa portada que decías que también ha sido tan importante, ¿no? Creo que a la hora de eso, de darle, digamos, como un toque más de atención al libro, es decir, algo que fuese llamativo, algo que llamase la atención, porque creo que es una portada que no, o sea, no es una portada con un título sin más, sino que te fijas en ella, ¿no? Hay un montón de cosas que hablar de esta portada. Entonces, antes de meternos en los detalles de la portada, ¿cómo surge la idea de hacer algo de este tipo? Es decir, porque al final luego también es un cuadro que creo que al final estuvo expuesto, ¿no? En Miami, sí, estuve en la Sí. Bitcoin Conference de Miami, sí. Pues mira, te comento esto. A mí me gusta mucho trabajar con mis amigos, ¿no? Porque al final, pues tenemos mucha relación de confianza de muchos años y uno de los que me revisaba, bueno, básicamente somos 3 amigos por ese lado y uno de los que me revisaba los textos y demás, que es que hablo mucho con él, le mando un saludo desde aquí a David, también nos salió la idea de decir, oye, ¿y por qué no hacemos una portada? Porque tenemos un amigo que pinta muy bien, un amigo común, somos muy buenos amigos desde el instituto, y empezamos a hacer una brainstorming total de una tarde, y en una tarde salió toda la idea conceptual del cuadro, ¿no? El cuadro es un resumen entero del libro, o sea, la portada es literalmente un resumen del libro que además tiene unos elementos enormes, ¿no? De análisis. Cualquiera que lo esté escuchando, pues le recomiendo que vaya a ver la portada del libro y que busque en Google Imágenes también la portada del Leviatán de Hobbes, ¿no? Porque básicamente es el dinero liberado de sus cadenas causándole una herida profunda al Leviatán de Hobbes, ¿no? Y bueno, hay muchos más análisis interpretativos, pero bueno, sea cada uno pues, que saque sus propias conclusiones, ¿no? Pero el cuadro se llama La liberación de Satoshi y bueno, en realidad son un conjunto de 21 piezas numeradas y en Miami se ha subastado la número 8, pero bueno, se irán haciendo más subastas y ahora va a estar expuesto en otras exposiciones en Estados Unidos. Y la verdad es que también pues estamos muy contentos de haber llegado tan rápido, tan lejos, porque al final pues no es fácil tampoco que el primer libro de una persona que ha escrito en su vida tenga tal tirón y que el primer cuadro que ha pintado alguien en su vida pues esté expuesto en Miami, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir trabajando para que siga teniendo más éxito tanto el cuadro como el libro, ¿no? Y vamos, yo de momento no me puedo quejar. Bueno, pues bueno, ya has hecho un resumen bastante completo ya de todo bueno, el tema del cuadro, de la portada. Como bien decías, yo recomiendo
que vayáis a verlo. Lo tenéis subido por 1000 sitios. De todos modos, yo supongo que en el pod, que los que lo estáis escuchando en YouTube, pues estaréis viendo ahora mismo bueno, la portada, ¿no? El cuadro en sí, para que si no tengáis que ir a buscarlo y podáis ir viendo lo que comentamos a partir de ahora sobre esta portada, porque como decías, ¿no? Porque yo cuando la vi, ¿no? Dije, me parece, eh, y luego vi que no me equivocaba, como una especie de, bueno, de remake ¿no? de la portada de Leviatán. Y es que tiene un montón de elementos en común, que luego cuando lees el libro, pues evidentemente ves que efectivamente están todos relacionados con el contenido del mismo. Eh, y como decías, bueno, o como te quería yo comentar, eh, la portada tiene 1000 detalles que a lo mejor así a primera vista se escapan, como por ejemplo lo que comentabas, ¿no? Bueno, el dinero, que además, bueno, la otra forma de dinero que hay, que no son monedas, entiendo que son billetes, porque yo en un primer vistazo me parecieron cartas, eh, pero claro, entiendo que son billetes. Y te quería comentar pues varios aspectos de esto, ¿no? Porque tenemos, bueno, de las tres, eh, ¿no? De los tres elementos más representativos que tiene esa persona que estaba observando al pueblo, ¿no? En la portada de Leviatán, pues ¿no? Tenemos la corona, que entiendo bueno, que representa un poco eso, ¿no? Lo mismo que en aquella portada, el poder soberano. Eh, Exacto. la espada que no aparece, si no me estoy equivocando. Muy bien, muy bien. Y, claro, y el báculo pastoral, como bueno, el símbolo de supremacía religiosa, que sí que vuelve a aparecer esta vez con el símbolo de Bitcoin en lo alto. Exacto, bueno, muy, muy, muy bien, exacto, justo eso es, ¿no? El tema aquí es bueno, yo soy una persona extraordinariamente obsesiva y que le encanta relacionar un montón de temas, entonces tanto la portada tiene un montón de elementos que se pueden analizar, muchísimos, o sea, tiene mucho de arte conceptual también, pero vamos, muchísimos, es muchísimo. Y el libro igual, ¿no? Y ahora vuelvo un poco sobre la portada, pero el libro igual, el libro está hecho para leerlo 2 o 3 veces porque a mí me gusta mucho esconder cosas o relacionar cosas o introducir una cosa que luego desarrollo, pero que te dejo ya planteada desde el inicio. Entonces, yo creo que son lecturas muy estimulantes para hacerlo, ¿no? Y con la portada del libro pasa un poco lo mismo. Efectivamente, aparece el Leviatán, que se le escapa la corona, ¿no? Se le escapa la soberanía porque en el ciberespacio no tiene poder. También aparece la autoridad, porque yo creo que Bitcoin introduce una crisis de autoridad, por eso aparece la mujer arrebatándole el báculo, arrebatándole el símbolo tradicional de la autoridad. Y no aparece la espada, no aparece la espada porque va a aparecer en la portada del siguiente libro, que se llama Micrópolis. Entonces, efectivamente, has estado muy ágil, pero la crisis de la potestad pues, es análisis de otro libro, ¿no es? Así que sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, sí, vamos. De hecho, claro, me preguntaba un poco Pero el fíjate, porqué déjame hacer un inciso, Sí, que la mujer tiene una herida sí, en el lateral. Vamos, hecha con una en las espada. costillas, sí. Claro, Exacto, sí. claro, sí, sí. Sí, sí, pues era eso, era la ausencia de la espada lo que me había llamado la atención. Y mira, sabiendo que en ese siguiente libro aparecerá, me dejas con más intriga todavía de ver la siguiente portada. Eh, y luego también tenemos, bueno, ¿no? una especie de grilletes con unas cadenas rotas, con el número 21 en la izquierda y en la derecha, de hecho, no sé, porque estuve mirándolo y no terminaba de ver si era otro 21 o era otro número distinto en el grillete derecho. Creo que aparece el símbolo del omega. Si mal no recuerdo, que yo tampoco quiero entrar aquí en toda la parte conceptual, que también tiene parte del artista, pero sí, efectivamente aparecen unos grilletes rotos en el sentido de el dinero siempre ha estado vinculado al Estado, ¿no? Siempre ha estado encadenado y ahora pues está liberado de sus cadenas, ¿no? Por eso también el nombre de la liberación de Satoshi, que juega tanto con la posibilidad de que esté representando a Satoshi liberado, como que sea lo que ha liberado a Satoshi, ¿no? Entonces, yo siempre le doy 1000 vueltas a las cosas y aquí están pues todos los elementos posibles en juego para que la gente le dé vueltas y se vuelva un poco loca, ¿no? Sí, sí, que también podría ser, ¿no? Esa herida del dinero que comentabas que está acabando con el Leviatán. Y ya para terminar con la portada, te quería comentar el tema de la serpiente que aparece. La serpiente, bueno, yo le he dado varias vueltas,
porque a mí también me encanta, ¿no? Mirar estas cosas y empezar a hacer mil interpretaciones de lo que veo. Y la serpiente, tengo varias y no sé muy bien por cuál de esas teorías locas que tengo yo irá. Entonces, si me puedes comentar un poco de la serpiente. Vamos a hacerlo casi al revés. Coméntame tú las teorías locas y yo te digo más o menos si has acertado o no, pero que si no has acertado, pues lo dejamos abierto. Vale, no, te voy a comentar las dos principales, ¿vale? Que son opuestas. En mi primera interpretación, la serpiente, o sea, es decir, bueno, tenemos a Leviatán con la mano estirada, ¿no? Intentando alcanzar, como comentábamos antes, esa corona, ¿no? Ese poder que se le escapa. Y la serpiente estaría dispuesta a morderle el brazo, en mi primera de las interpretaciones, y en la segunda está saliendo del cuerpo del Leviatán, no le intenta morder. Es justo, está saliendo. Eso es, Está vale. saliendo, está saliendo. Vale, vale, bueno, Muy bien. pues O sea, vamos, o sea, o sea, no te di la matrícula, pero casi, ¿eh? O sea, sí, nueve, sí. nueve coma Bueno, cinco. como comentábamos, bueno, pues el libro, la portada, tiene otros mil detalles, ¿no? Esos, bueno, como esa especie de circuitos, ¿no? Que salen ahí por detrás de la imagen principal. Pero bueno, y otras mil cosas que, bueno, los que estéis viéndolo ya os podéis dedicar más en concreto a estudiar la portada, que tiene otros mil detalles, como comentábamos. Y ahora vamos a hablar ya del contenido, ¿no? Del libro. Y quería empezar por un poco, bueno, evidentemente el principio, ¿no? Que viene bien empezar por ahí. Y por los aspectos que comentas, que yo también estoy muy de acuerdo con ellos, de este, bueno, lo podríamos llamar exceso de confianza, ya no solo de países europeos, sino de Occidente entero, eh, acerca de, bueno, como la seguridad de que tienen todo bajo control y nunca se les va a presentar ninguna circunstancia adversa que pueda provocar crisis de un tamaño similar a las que ha habido históricamente y que han dejado el mundo patas arriba. Y esto lo comentas en el libro. Entonces quería empezar por aquí, ¿no? Por esta sobreconfianza, digamos, de Occidente en que tienen todo bajo control y que realmente pues, no se les puede escapar nada. Efectivamente, una de las primeras citas del libro es del mundo de ayer de Stefan Zweig. Claro, o sea, pensad en un austriaco judío que ha visto la caída del imperio austrohúngaro, que es una cosa descomunal. El imperio de la seguridad, el imperio perpetuo, el imperio de los mejores pensadores, el imperio con la solvencia militar, económica, política, descomunal, ¿no? O sea, es que pensemos que salen de ahí Freud, Hayek, a nivel artístico, a nivel musical, o sea, es que sale todo, ¿no? Entonces, eh, esto se desploma entero tras la Primera Guerra Mundial. Mm. Implosiona, implosiona completamente, ¿no? Y vives una Primera Guerra Mundial después de 40 años de paz. Joder, dices tú, madre mía, y nosotros pensamos que esto era el mundo de la seguridad. Y esto que pensamos que era un castillo con muros muy gruesos, era un castillo de naipes. Y se desploma y se cae a la mínima, ¿no? Entonces, a mí me da un poco esa sensación de volver a estar en esto, ¿no? Y el pobre Stefan Zweig, pues luego tuvo que pasar la Segunda Guerra Mundial, ver el ascenso brutal de Hitler y él mismo se suicidó, ¿no? En 1943, además, tristemente porque pensaba que Hitler iba a ganar la guerra. De ahí también mi hiperoptimismo respecto del futuro. Es decir, que aunque las situaciones sean catastróficas en el corto plazo, o tengas unas perspectivas muy negativas sobre lo que pueda suceder en el corto plazo, a largo plazo soy extraordinariamente optimista, ¿no? Mm. Entonces, yo creo que nos encontramos en una situación muy similar. Los países europeos hemos vivido 70 años de paz, de crecimiento económico, de tranquilidad, de que aquí no pasa nada, de que todo lo que tenemos ya crece de forma espontánea y natural y no hay que preocuparse por absolutamente nada. Y la realidad es que no nos hemos preocupado por nuestra defensa, no somos capaces de generar disuasión, nuestra situación económica es crítica, hemos destruido, o sea, nos hemos endeudado, o sea, la generación de los 75, de los 50 a los 75 más o menos, se ha comido todos los frutos ahorrados por las generaciones anteriores y se ha endeudado por las próximas décadas de las generaciones futuras, ¿no? Entonces, por así decir, han hecho un consumo de recursos descomunal que dejan a Europa en una situación crítica, ¿no? Y de ahí la pérdida de relevancia internacional que tiene Europa también, ¿no? Es decir, si hacemos un análisis comparativo, pues es que te encuentras ya a nivel demográfico, por ejemplo.
pues te encuentras que un país como Nigeria va a tener la misma población que Europa en 2050. Entonces, claro, dices tú, madre mía, del amor hermoso. A nivel económico, pues claro, es que ya eres ridículo comparado con un Estados Unidos o con otros países asiáticos o con este tipo de países, ¿no? A nivel militar, es que no eres capaz ni de disuadir a Rusia, ¿vale? Que Rusia tampoco es que esté mucho mejor, pero no eres capaz de disuadir, que la principal esencia, la principal función de la defensa es la disuasión. Es decir, que yo invierto tanto en esto y tengo tal capacidad militar que tú no te interese ni arriesgarte a intentarlo. Pues claro, si Marruecos, Turquía, Rusia te están extorsionando y sacando recursos y sacando dinero a nada que ponen 3 o 4 soldados o 3 o 4 tanques, que lo de Rusia es un poquito más heavy, evidentemente, pero claro, es que estás vendido, es que no paras de perder a chorro valor y esto se traslada en que tu población está trabajando en condiciones muy precarias, que tienes imposibilidad de llevar a cabo proyectos vitales, que tienes un montón de cosas que ya dan síntomas de que se avecina una situación económica, social y política de cambio, ¿no? O de crisis fuerte, como era en aquellos tiempos y como se ha vivido históricamente siempre. Quiero decir que es que parece que hemos llegado al fin de la historia y no. O sea, esto ha sido siempre así, lo único que hemos vivido en un oasis durante un periodo de tiempo de 70 años, pero ya se acaba. Claro, un poco lo que comentas de ese oasis es un poco lo que yo también suelo comentar de eso, ¿no? Que cuando tienes una situación, bueno, digamos, tan buena, un poco entrecomillado, pero tan buena como la de los últimos, esos 60, 70 años, hay mucha gente que tiende a, bueno, a dar por hecho eh, todo lo que tiene, ¿no? Es decir, todo lo que puedes disfrutar en una época de paz como la actual, se empieza a dar por hecho. Y entonces es cuando a lo mejor, pues eso, organizaciones como lo es la Unión Europea están, bueno, o se empiezan a preocupar por temas que al final son o pueden ser irrelevantes en último término y abandonan, ¿no? Lo que realmente puede ser esencial, como bien decías tú, pues temas de defensa, por ejemplo, o la economía en general, con lo cual, claro, estás confiando en que no va a haber ningún tipo de recaída y si la hay, has estado los últimos pues 40, 50, 60 años sin preocuparte ni prepararte para una posible recaída. Con lo cual, si llega, y a nivel histórico, pues ya sabemos que es muy probable que llegue, te pilla un poco, ¿no? A contrapié, ya que bueno, pues has ignorado esa posibilidad durante los últimos, bueno, durante el último medio siglo, con lo cual es una situación en la que, bueno, creo que es poco conveniente estar, pero es un poco en la que nos encontramos. Exacto, es que además, fíjate la pérdida de competitividad que tienes a nivel internacional, ¿no? Yo pienso no solo en la defensa, que también es una parte esencial, ¿no? O sea, pensemos que ya no solo es que te quedes atrás en gasto, que te quedes atrás en capacidad operativa o o cuando se ponen a comparar, por ejemplo, los cazas o los tanques que tiene un país con los que tiene otro. No, no, es que no es tanto de eso como de ¿están dispuestos nuestros soldados a combatir? ¿O se han acomodado y se han convertido en funcionarios de tal nivel que ya ni siquiera tenemos a gente capaz de defender nuestro país? Yo creo que estamos llegando cerca de eso, ¿no? Es decir, que ya ni siquiera hay gente dispuesta a luchar por nuestro país o por Europa incluso, ¿no? Entonces, claro, esto es un problemón tremendo porque en el resto del mundo sí que la gente está dispuesta a luchar, a matar y a morir por su país. En Marruecos o en Turquía o en Rusia, la gente sí está dispuesta a hacerlo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un problema adicional, ¿no? Porque ya no solo que tengas pilotos de tanques, es que si esa gente huye, los tanques no te sirven de absolutamente nada, por mucho gasto militar que hagas. Ya es una cultura de la defensa también lo que hace falta, ya no es ya no es suficiente simplemente con invertir, es que tienes que recuperar disciplina, honor, sentimiento de defensa de la patria y un montón de cuestiones que ni siquiera están encima de la mesa, ¿no? Entonces, yo las doy por perdidas directamente. No creo que podamos hacerlo, ¿no? Lo veo extraordinariamente complicado. Entonces, al final hemos estado protegidos por el ala de Estados Unidos y ahora Estados Unidos pues tiene su foco más hacia otras zonas del mundo. Pues claro, pues para nosotros es un problemón tremendo y ahora en Europa pues no deja de escucharse la Europa de la defensa, la Europa de la defensa, la Europa de la defensa.
pero es que ya vas muy tarde. Tú necesitas un periodo de tiempo muy largo para prepararte para estas situaciones. Y si no lo has hecho durante 40 años y el resto sí, tienes 40 años de desventaja que tienes que remontar en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, son situaciones extraordinariamente complejas que yo, cuando veo, por ejemplo, que se mira a ver si cumplen con la normativa medioambiental los cazas que hay que enviar a no sé dónde, dices tú, es que o sea, estamos fuera completamente, ¿no? O sea, fuera. Estamos en otro mundo y te va a pillar de sorpresa, ¿no? Pero es que, de sopetón, porque es que no sabes ni el ABC de la realidad histórica o no lo quieres ver. Entonces, Y yo, es catastrófico. sí, yo creo que es más un no querer verlo, es decir, en vivir en el mundo que querrías vivir y no en el que vives, porque, claro, esto es muy bonito, ¿no? Ese, ¿no? Todo lo que quieras o te gustaría que fuese, pero, claro, evidentemente tienes que estar a lo que es y no a lo que te gustaría que fuese, con lo cual, bueno, es un poco esta desconexión de la realidad y del mundo en el que vivimos, de ciertos organismos, que creo que afectan mucho, ¿no? El vivir en otro mundo completamente desconectado del que es. Y hablando de desconexión y de mundo que no es el que es, así hilando vamos a ir al siguiente de los temas del libro, que es bueno, la historia monetaria que se comenta en el libro, que es bueno, pues una historia bueno, de cómo los gobiernos han defraudado a los ciudadanos, ¿no? A lo largo de toda la historia, ¿no? Digamos, aval que tenían bueno, las autoridades correspondientes en cada caso, ¿no? Los estados de cada periodo histórico eh, en la moneda. Sí, es que, claro, esto es un poco como difícil de plantearse, ¿no? Porque ahora con Bitcoin como que lo vemos muy intuitivo, pero es que a nadie se le había ocurrido separar el dinero de los gobiernos o de los estados. Esto es una idea bastante enorme a nivel histórico. Yo lo primero que tengo constancia es de la desnacionalización del dinero de Hayek, que por eso lo menciono también en otros de los capítulos, porque es que ni siquiera nos lo habíamos planteado, o sea, ni siquiera te habías puesto en duda que el dinero tenga que ser así o tenga que ser de otra manera, es que ni siquiera lo habías cuestionado. Entonces, claro, en cuanto lo cuestionas te das cuenta de que es que ni siquiera tiene sentido, ¿no? O sea, que además es bastante perjudicial. Y en ese sentido, pues se puede pensar, por ejemplo, en otro campo como puede ser la cosmología, ¿no? Pues tú te tiras 17 siglos con el sistema tolemaico, que es un sistema muy preciso, pero que tiene la Tierra en el centro, ¿no? Pero extraordinariamente preciso. Lo único que no incluía las 6 horas estas que incluimos ahora, entonces había producido un desfase en la celebración de determinadas festividades religiosas. Entonces, se trata de encargarle a Copérnico que cambie, que haga otros cálculos y pone básicamente el Sol en el centro en vez de la Tierra. Y los cálculos de Copérnico no son más precisos que que los del sistema tolemaico de hace 17 siglos. Entonces, hay que esperar hasta Galileo y Kepler para que esto se tenga en consideración y sea un sistema cosmológico superior, ¿no? A nivel de precisión, de predecir fenómenos, de predecir todo, ¿no? Entonces, claro, pues esto me da un poco a mí la sensación, ¿no? Habían intentado otro tipo de cosas para, una vez desarrollado todo esto, ¿no? Pues Bitcoin y otro tipo de dineros digitales y de cosas y de experimentos y de tal, pero hasta que no aparece Bitcoin, pues realmente no se lleva esto a la práctica de forma efectiva, ¿no? Y es ahí donde yo creo que es extraordinariamente interesante a nivel teórico, estrictamente, ¿no? Es que yo ni siquiera, todos los cambios que se pueden producir, pues ya son tremendos, pero es que simplemente a nivel teórico, el decir, oye, ¿y por qué esto que doy por hecho que es así? No me lo cuestiono, no me lo planteo, no pienso en las otras alternativas que pueda haber. ¿Por qué ni siquiera es una cosa sobre la que se pueda debatir, ¿no? ¿Por qué está vetado el debate sobre esto? ¿Por qué nadie entra a debatir esta cuestión? Y yo creo que ahí es donde lo interesante, ¿no? La estimulación para pensar qué puede ser mejor, cómo reflexionar y cómo afrontar pues todos los desafíos que se pueden venir. Al final, esa es mi tarea un poco, si se quiere, como escritor, que es estimular a la gente a que piense sobre los desafíos del futuro y sobre cómo pueden cambiar las cosas. Sí, sin duda. Bueno, luego hablaremos de futuro. No sé si te llega a comentar ese punto, ¿no? Pero bueno, luego lo veremos. Y como decías tú, es un poco porque, por ejemplo, pensando yo mismo en mi propio ejemplo, yo no me paré a pensar
o a intentar comprender el funcionamiento de, pues eso, del dinero que llevo utilizando toda la vida, hasta que, bueno, pues conocí Bitcoin, luego ya empecé a entender Bitcoin y a partir de ahí fue cuando, oye, pero entonces el dinero que llevo utilizando toda mi vida, realmente cómo funciona, y tiene sentido que funcione así, que es más importante. Eh, con lo cual, bueno, pues eso, hasta que no hay ese, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Un montón de pruebas de, primero que surja la idea de separarlo, ¿no? Que a lo mejor es relativamente comparable a separar la religión del Estado hace ya tiempo, dependiendo de la cultura. Eh, bueno, esta idea que surge, como comentábamos hace no demasiado, de separar el dinero del Estado, y luego, después de esa idea, pues, bueno, se van tocando teclas, ¿no? Pues tenemos mil historias hasta que surge Bitcoin, ¿no? Tenemos yo que sé, el Reusable Proof of Work, bueno, en fin, un montón de Bitgold, como comentabas, un montón de intentos, ¿no? De algo, bueno, en unos casos más parecido a lo que ahora es Bitcoin, en otros casos distinto, hasta que, bueno, pues das con la tecla y nace Bitcoin con todo lo que ello supone. Y hablando de Bitcoin, pues vamos a hablar ahora de este capítulo en el que se trata, pues eso, qué es Bitcoin, porque además me ha llamado un poco la atención que directamente ya empezabas a hablar de, bueno, Bitcoin en mayúscula, ¿no? Que se suele decir, y Bitcoin con minúscula, sin mencionar estrictamente el con mayúsculas y minúscula. Así que, bueno, vamos a entrar un poco en qué es esto para ti, qué es Bitcoin, o cómo explicas tú qué es Bitcoin. Sí, yo tengo dos maneras más o menos de llegar a lo que es Bitcoin, ¿no? Entonces, por partir de una definición y luego vemos las dos vías, la definición para mí es el primer activo, el primer y único activo digital escaso no dependiente de tercero, ¿no? Entonces, esto es, a mi juicio, extraordinariamente importante de entender porque está resolviendo problemas de dimensión histórica que no resuelve ningún otro activo, ningún otro bien, ¿no? Entonces, la primera vía, por así decir, para llegar a qué es Bitcoin es comprender cómo nos relacionamos económicamente, ¿no? Nosotros necesitamos almacenar y transportar en el tiempo valor y para intercambiarlo también. Entonces, para esto, pues históricamente se han utilizado una serie de activos y de bienes. Si nos vamos a lo primero que, bueno, aparte, cuando encontramos cierta civilización y cierto desarrollo, pues lo primero que nos encontramos son los metales preciosos, ¿no? Pues plata, oro y demás. Estos metales preciosos se comercializaban no con monedas, sino con fracciones, con partes, con lingotes, con varillas, con cosas de este estilo. Entonces, esto era un intercambio entre partes, pero que tenía unos costes de transacción muy altos. Los costes de transacción es un concepto que acuña Ronald Coase en un artículo que se llama Naturaleza de la empresa y básicamente viene a definir todos estos costes adicionales que no están implícitos en el precio, pero que influyen de forma muy significativa en cómo nos relacionamos, ¿no? Entonces, claro, comerciar de esta manera tiene unos costes de transacción muy elevados porque tenemos que verificar que el oro o la plata que nos entregan es puro, que correcto, de la calidad que nos dicen, que no está manipulado, que no hay tal. Entonces, que tienes cierta relación de confianza con la otra parte. Entonces, esto ralentiza mucho todo el procedimiento, porque además si no sabes tú y necesitas de un experto, ya tienes que contar con otra tercera parte que te diga si es bueno o no, que esta parte no esté sobornada, etc, etc, etc. Entonces, para encontrar una solución a todo esto, pues en la Grecia clásica se dan una serie de coincidencias de innovaciones que permiten desarrollar la moneda. La moneda es una cosa muy concreta que aparece en la Grecia clásica, ¿no? Pues, por ejemplo, aparece el alfabeto, que lo que te permite es hacer marcas pues de quién emite esta moneda o de quién tal. Aparece también la acuñación de todas estas monedas a través de los elementos de la metalurgia y demás. Y aparece también la balanza que te permite proporcionar los pesos con otro tipo de productos, ¿no? A día de hoy seguimos pesando los productos en la frutería o en cualquier otro lado para ver cuánto tenemos que pagar por ellos, ¿no? Hacer esta proporción, esta equivalencia. Entonces, con esto se desarrolla un sistema en el que la confianza se delega en un tercero. ¿Y cuál es el tercero que tenemos todos en un territorio? Pues el gobierno, que es el que manda en este. Entonces, delegamos en el tercero para ahorrarnos los costes de transacción y confiamos en que hará bien las cosas. Sin embargo, no hemos tenido innovación en este campo. Hasta hoy no habíamos tenido innovaciones significativas en el ámbito monetario.
simplemente teníamos, habíamos ordenado el poder político y ahí se ha quedado. Sí, aparece papel moneda, aparecen otro tipo de cosas, pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Entonces, o prácticamente exactamente el mismo, ¿no? Entonces, claro, que aparezca algo que no dependa de terceros es descomunal, porque estás dando un salto enorme a nivel histórico de innovación en el ámbito del dinero, que es algo que no había pasado, ¿no? Entonces, estás creando una forma de relacionarse nueva donde para verificar las transacciones no necesitas a un tercero, lo puedes hacer tú mismo. Y entonces ya puedes volver a un comercio entre partes, pero con unos costes de transacción muchísimo menores. Y es ahí donde se abre todo un mundo nuevo de una economía digital posible, sin censura y un montón de cuestiones, ¿no? La otra forma de entender cuáles son los problemas históricos que resuelve Bitcoin en concreto es los del ámbito digital, ¿no? En el ámbito digital, lo primero de todo es que para que un bien sea economizable tiene que ser escaso, es decir, tiene que no poderse multiplicar con facilidad, tiene que tener o coste o ser escaso por definición, ¿no? Por naturaleza. Entonces, porque si no, no tiene sentido atesorarlo y si no lo tiene sentido atesorarlo, no se revaloriza. Entonces, en el mundo digital todo es un conjunto de datos. Entonces, ¿cómo haces unos conjuntos de datos escasos? Claro, eso es un problemón. Nosotros tenemos imágenes de WhatsApp y una imagen de WhatsApp es un conjunto de datos y nosotros podemos enviar esa imagen de WhatsApp a todos nuestros contactos y a 1.000 millones de contactos más sin costes. O sea, entonces, porque la puedes multiplicar todo lo que quieras, no la haces escasa. Y claro, como no es escaso, pues las imágenes de WhatsApp no valen absolutamente nada. Entonces, el siguiente punto de esto es, vale, podemos hacerlos caso de alguna manera controlando su oferta con un tercero, ¿no? Entonces, pensamos, por ejemplo, pues igual que las imágenes, las canciones son conjuntos de datos nada más. Pues tú tienes a Spotify y Spotify te restringe de alguna manera el acceso a ese conjunto de datos y ahí es donde ya lo haces escaso de alguna manera que te permite economizarlo. Perfecto. Con nuestro dinero ya pasa exactamente eso, ¿no? Los euros o los dólares son digitales en su mayor parte. Sin embargo, para evitar que, al igual que la imagen de WhatsApp, que se la envías a todos tus contactos, tus 100 unidades monetarias del banco se las envíes a muchas personas, que eso equivaldría a la falsificación, ¿no? Pues introduces un tercero de confianza que controla que esas unidades monetarias no las envías varias veces, porque así no tienes el problema del doble gasto. Claro, el tema es, ¿cómo consigues evitar el problema del doble gasto en el ámbito digital sin meter un tercero de confianza? Porque claro, el tercero de confianza supone un montón de problemas. La manipulación por parte de este tercero de confianza, su censura, sus normas, su solvencia, su regulación, su normativa, sus cosas, ¿no? Y un montón de temas adicionales. Pero claro, ¿cómo resuelves esto? Pues eso es lo que resuelve Bitcoin, ¿no? Bitcoin lo que consigue es ser el primer activo digital escaso que no depende de terceros. Y esto lo hace mediante todo el sistema integral de incentivos y de tanto de Proof of Work como de todo de todo el alineamiento a su alrededor, ¿no? De toda la red y de todo. De nodos, mineros, etc, etc. Y esto es lo que le da al sistema el ser a prueba de trampas, el tener los incentivos extraordinariamente bien alineados y una red global muy resistente a la censura ahora mismo. Claro, esto es lo que normalmente se ha atribuido a la blockchain, como si fuese la blockchain per se fuese inmutable por su naturaleza. Pero en realidad la blockchain no es nada. La blockchain es un sistema de registrar los datos que lo que te hace es mostrarte que alguien ha hecho una trampa. Pero eso no te garantiza la inmutabilidad. Eso no lo hace a prueba de trampas. Y eso es lo que consigue el sistema de incentivos de Bitcoin, no la blockchain. Y bueno, a mí me ha costado tanto el blockchainismo y el cripto y todo esto, que además en criptografía tampoco presenta ninguna novedad. Bitcoin utiliza criptografía estándar, no presenta ninguna innovación en el ámbito criptográfico. Entonces, pues claro, pues hablar de cripto o hablar de blockchain, pues a mí me pone los pelos, me pone ya en alerta y en alarma de cuidado con lo que te van a contar por aquí, ¿no? Y además soy extraordinariamente crítico cada vez que puedo, porque a mí me ha costado mucho, ¿no? Y además me ha impedido comprender bien todo lo que supone Bitcoin. Sí, al final, bueno, lo que comentas, ¿no? Es mucho el ruido que hay en torno a todos estos temas.
Como comentabas, claro, la blockchain lo que hay que entender es que básicamente es un registro. Como comentabas, te permite ver lo que se hace, pero no te asegura que no se puedan hacer cosas. Con lo cual, pues creo que eso también es un aspecto clave a la hora de, bueno, pues digamos, apartar toda la paja que puede haber en el tema. Puede que ahora más que nunca, porque, bueno, recuerdo hace años que a lo mejor sí que, bueno, no había tanto, a lo mejor en el sentido de blockchain sí, había como un montón de contenido y tal que a lo mejor desviaba la atención de lo verdaderamente importante de Bitcoin. Pero bueno, ahora evidentemente, pues con las 3 trillones de criptos que debe haber, pues más que nunca, ¿no? Está desviado el foco de los aspectos importantes. Eh, Aquí, y ya centrándonos en Bitcoin, ¿no? Habiendo apartado toda esta paja, vamos a ver contra qué compite Bitcoin, que, bueno, como comentas en el libro, pues es contra un montón de cosas. Es decir, desde incluso la propia financiación de los estados, ¿no? O el sistema de financiación con el que funcionan los estados actualmente, bonos, el oro, bienes inmuebles, en fin, contra 1000 cosas y todas a la vez, con lo cual vamos a hablar un poco de esto. Vale, yo antes quería añadir una cosa, se me ha olvidado, que es, claro, he dicho que Bitcoin es el primero que consigue resolver este tema de ser un activo digital que no dependiente de terceros. Ajá. Lo que no he comentado es las implicaciones que esto supone. Claro, si tú no dependes de terceros, no hay censura posible. Si no dependes de terceros y Claro, no hay tienes un... propiedad sobre eso, en realidad tienes una propiedad objetiva. En realidad lo que produce Bitcoin es una redefinición del derecho de propiedad y genera en el ámbito digital que podamos transferir valor sin censura. Eso es un cambio de dimensiones descomunales, porque permite desde a los estados saltarse los embargos comerciales o saltarse cualquier tipo de sanción de este tipo a poder evitar un montón de censura o de salvar o de pasarte del Estado en un montón de ámbitos, ¿no? Y ya entro en el tema de contra qué compite, claro, efectivamente. Entonces, cuando entendemos la naturaleza de Bitcoin, que eso es un poco lo que a mí lo que he intentado hacer, intentar analizar su naturaleza, te das cuenta de que es un activo diseñado específicamente por una cabeza que estaba buscando crear un activo con todas las cualidades buenas para preservar valor en periodos largos de tiempo, que superase incluso al oro, que superase a todos los demás, ¿no? Porque es un activo con una confianza, o sea, que prácticamente no necesitas confianza en terceros, eh, 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 con muy buenas cualidades, porque es escaso, no es divisible, o sea, al revés, es extraordinariamente divisible, es fungible, tiene un montón de cualidades muy similares al oro, pero superiores en el ámbito del oro, ¿no? Porque tiene unos costes de custodia y de mantenimiento muy bajos, una cantidad extraordinaria de ventajas, ¿no? En todo esto. Entonces, por así decir, es el activo diseñado específicamente para preservar valor en estos periodos largos. Claro, cuando lo ves desde esa perspectiva, ya no lo ves meramente como un medio de pago, ¿no? Que la gente se cree que el dinero simplemente es un medio de pago, ¿no? No, el dinero fiat a lo mejor es simplemente un sistema de un medio de pago, ¿no? Pero el dinero históricamente no lo ha sido. Cuando estamos hablando del oro, el oro no ha sido un sistema de medio de pago. Casi nunca se ha pagado en oro, ¿no? Es un sistema donde preservar un tercio aproximadamente de tu patrimonio o de tener unas reservas considerables de tu patrimonio porque mantiene un poco el valor y te permite tener cierta liquidez para hacer frente a imprevistos o hacer o cualquier tipo de inversión o de lo que sea, ¿no? Entonces, claro, cuando lo vemos desde el punto de vista de la naturaleza, comprendemos que no es que compita meramente contra el dinero fiat, ¿no? Que es el relato principal que se ha construido. Esto es una alternativa al euro, una alternativa al dólar. No, no, es una alternativa a todos aquellos bienes que se utilizan como reserva de valor. Y entonces nos centramos en el oro, entramos en el arte, entramos en los coleccionables, pero también entramos en la deuda pública, entramos en los bienes inmuebles. De hecho, yo recomiendo a todo el mundo que vaya a leer el artículo que publica en el Juan de Mariana de Bitcoin frente a los bienes inmuebles como vehículo de ahorro, porque realmente tiene cualidades extraordinariamente superiores frente a todos estos bienes, ¿no? Frente a fondos de pensiones, frente a fondos de inversión, frente a un montón de cuestiones. Entonces, cuando lo analizas, dices, joder, es que esto va a tener implicaciones muy serias, porque no es simplemente un activo más entre otra clase de activos, es un activo que además tiene cualidades muy superiores al resto de activos.
Entonces, le va a quitar mucha demanda a todos estos sectores. Y eso afecta especialmente a cómo está montado el sistema fiat actualmente. Yo no creo que Bitcoin compita directamente con el euro, con el dólar, ¿no? Pero, pero no por eso deja de afectarles de forma muy significativa. Porque claro, por un lado tenemos que los estados van a tener mayores dificultades para recaudar impuestos en periodos de medio a largo plazo, porque la gente va a ver la incensurabilidad de esto y la inconfiscabilidad de esto, ¿no? Que es extraordinariamente, o sea, extraordinariamente atractivo y que te da un poder que cuando lo pruebas no lo quieres soltar. O sea, es que al revés. El que prueba Bitcoin normalmente lo que quiere es más y centra su vida en conseguir más. Entonces, claro, cuando lo piensas dentro del sistema, dices, vale, por un lado, los estados no van a poder recaudar tantos impuestos. Entonces se lo van a tener que subir a los otros activos con los que compite Bitcoin, lo que va a hacer que todavía más gente se pase a Bitcoin también. Por el otro lado tienes que además no van a poder crear tanta masa monetaria como quieran, ¿no? Porque al final la gente va a tener una alternativa a la inflación. Entonces te va a suponer un límite ahí también. Pero es que adicionalmente, y este es el principal problema de todos, está el tema de la deuda pública, ¿no? La deuda pública es la forma en la que se financian los estados y la forma en la que se crea prácticamente el dinero, ¿no? O sea, es la contrapartida actualmente, el dinero se emite como un pasivo del Banco Central y normalmente lo que compra en el mercado secundario es deuda pública y que es lo que tiene su activo, ¿no? Entonces, claro, cuando pensamos en cómo afecta Bitcoin a la deuda pública, primero le quita demanda, porque va a ir o sea, demanda que ahora mismo está en la deuda pública, va a ir a Bitcoin. Entonces van a tener que subir los tipos de interés para poder atraer inversión a la deuda pública. Pero es que ya los tenían que subir por el contexto de inflación actual. Entonces, claro, esto te pone a la deuda pública en una situación de crisis potencial enorme. Y a los estados que tienen, por un lado, el problema de financiarse con la deuda pública y, por otro lado, el problema de recaudar impuestos con un activo como Bitcoin. Que si subes más impuestos al resto de bienes, fomentas todavía más la fuga a Bitcoin, ¿no? Es decir, vas a crear una legión de expertos en privacidad, de expertos en Bitcoin descomunal. Y vas a tener fugas y vas a tener pérdida de credibilidad porque no vas a poder meter mucha mano ahí. Entonces, claro, la situación en la que deja a los estados es grave, ¿no? Pero a los estados como concepto, no al estado particular A, B o C, porque los estados particulares van a poder reformularse respecto de Bitcoin también, ¿no? Pues Bitcoin a El Salvador le va a perjudicar, pues yo creo que no, ¿no? Que creo que le va a beneficiar extraordinariamente. Aquellos que la adopten primero les va a beneficiar extraordinariamente. Entonces, por así decir, es un elemento nuevo que entra en juego que obliga a reordenar a todos los demás, ¿no? Y aquí está ya lo que casi no voy a contar más, pero que es el tema de la pólvora, ¿no? Yo siempre comparo Bitcoin con la pólvora porque es precisamente ese elemento que te obliga a reorganizar todo. Ya no te vale lo de antes, no te vale excusarte, ni te valen argumentos moralizantes, ¿no? No te vale decir, ay, es que la pólvora es muy mala porque te permite matar a una persona a 500 metros. Vale, pero eso existe ya, y si tú no lo adoptas y lo adopta tu enemigo, te va a ganar. Entonces, ¿cómo lo hacemos para esto, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que la muralla que tú antes tenías y lleva protegiendo tu ciudad 1000 años, pues ahora con un cañonazo te la revientan? ¿Cómo lo haces para reorganizarte, para actualizar tus ejércitos, para incorporar la pólvora? Pues esto es lo que tenemos que hacer con el ámbito económico. ¿Cómo reorganizamos nuestro ámbito económico, político, financiero en base a un activo con estas características? Y ese es el trabajo que yo creo que está por hacer y que hay que empezar a hacerlo, porque si no nos va a pillar de sopetón y nos va a meter una crisis, pues como la que comentamos al principio del programa, ¿no? Una crisis de dimensiones históricas. Sí, de hecho, bueno, ahora justo iremos a comentar un poco eso, ya para ir concluyendo. ¿Hasta qué punto podemos, pues, prepararnos nosotros a nivel individuo y hasta qué punto o cómo podrían también los estados ir preparándose para esto? Pero para no adelantarme, primero comentar eso que bueno, tu gran ejemplo de la pólvora, que ya prácticamente es un meme ya de la comunidad, pues me parece muy acertado. O sea, me parece uno de los ejemplos más, bueno, donde se ve más claro ¿no? Como esa rueda que ya ha empezado a girar y que una vez está girando ya no, vamos, tiene que rodar hasta el final, no puedes pararla porque es lo que comentabas, ¿no? Es decir, si tú no adoptas por el motivo que sea, lo van a adoptar el resto y entonces te vas a quedar
con una alternativa malísima en comparación, con lo cual, bueno, pues estás fuera del juego. Y creo que esa es la clave, ¿no? Es decir, el que se crea un paradigma nuevo en el que no hay o prácticamente no existe la opción de no querer participar de, o las consecuencias de no participar de son bastante severas, con lo cual estás virtualmente obligado a participar de esto porque, como comentábamos, pues mejora por mucho un montón de propiedades de, bueno, de un montón de otros activos, ¿no? Y de hecho, sobre todo el tema este que ya has comentado, que te lo voy a preguntar ahora a continuación, pero bueno, así ya lo tenemos todo junto, que es el tema de los riesgos de contrapartida que pueden tener pues otros bienes y que Bitcoin pues evidentemente no tiene. Exacto, es que esto es algo bastante difícil de entender. Es que Bitcoin es una cosa. Es que no es, o sea, hay que pensarlo como una cosa, literalmente. Como una piedra en el campo, pues igual. Es exactamente igual. Es una cosa física. Entonces, esto es una cosa bastante difícil de entender o de plantearse o de llegar a entender, que no es de la misma naturaleza que otro tipo de activos, ¿no? Como pueden ser otras criptomonedas o acciones o cualquier otro tipo de cuestión. ¿Por qué? Porque aquí lo que tienes pues literalmente como si tuvieses un pedazo de oro, ¿no? Entonces, claro, no tienes riesgo de contrapartida. No, es un bien presente, no es que tenga que estar respaldado por algo, es que el oro no tiene que estar respaldado por nada, es que el oro es oro y el Bitcoin es Bitcoin. No hay un respaldo detrás porque no es necesario, porque es un bien presente. Entonces, la cuestión aquí es que te libras de un montón de riesgos históricos, ¿no? Te libras de los riesgos de contrapartida, de los riesgos de redenominación, de riesgos de... A ver, tienes riesgos de custodia, pero te quitas un montón de riesgos de censura, confiscaciones, y uno que a mí me parece muy importante, que se tiene muy poco en cuenta, que es el riesgo de conflicto, ¿no? Es decir, en caso de conflicto militar, ¿dónde está tu patrimonio? Por ejemplo, pensemos en Ucrania. Sí, yo, por desgracia, conozco a bastantes ucranianos y, o sea, por desgracia, porque los pobres están pasando la situación que está pasando. Entonces, claro, ellos están totalmente despreocupados de esta situación. Ellos no se planteaban esta guerra en ningún caso, ¿no? Entonces, hace poco se habían comprado unos conocidos un piso en Kiev. Es que tienes que salir por patas y te tienes que venir a España y tu inversión principal la has perdido completamente o está en peligro considerablemente. Esa tranquilidad de tener una parte de tu patrimonio que te permita rehacer tu vida o empezar tu vida es una ventaja enorme de Bitcoin, ¿no? Te permite literalmente llevar tu patrimonio en tu cabeza entero. Da igual que sean 1.000 euros o que sean 100.000 millones de euros. Puedes llevar entero en tu cabeza. Evidentemente, pues, las medidas que habría que tomar en un caso y en otro son bastante distintas, pero es que es brutal el cambio que supone, porque te permite llevar tu patrimonio en cualquier parte del mundo, liquidarlo sin ningún tipo de problemas, y rehacer y empezar tu vida de cero, ¿no? O sea, pensemos históricamente si hubiese existido Bitcoin en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pensemos en los judíos metiéndose muelas de oro, tragándose de los diamantes, robándoles sus obras y sus cuadros de arte. Claro, todo eso se acabó. Por eso Adolfo Contreras, por ejemplo, insiste mucho en cómo cambia los costes de ejercer la violencia Bitcoin, ¿no? Porque es que claro, ya es mucho más difícil confiscar los bienes, ya es mucho más difícil. Entonces, te disuade mucho, como hablábamos antes del tema de la disuasión, disuade mucho de llevar a cabo todo este tipo de políticas, porque tienes un refugio, tienes una forma de escaquearte a todo eso. Entonces, yo creo que Bitcoin también va a dar mucho poder de negociación. En cuanto a cómo podemos prepararnos, pues yo siempre insisto también en lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el coste de prepararte de esto? Pues dedicarle unas cuantas horas. Hay que dedicarle tiempo, hay que dedicárselo. O por lo menos contratar a alguien que le haya dedicado tiempo para que te lo explique con detalle, para que te haga las cosas. Porque no es fácil, no es una cosa que vas a aprender en una mañana y ya chapó. No, es que tenemos a gente como la Netcoin que sigue aprendiendo cada día y sigue dedicándole horas y horas y horas, y cualquiera en este mundo pues tiene que dedicarle horas y horas y horas y horas y horas, porque es que si no te quedas completamente desactualizado en nada de tiempo, ¿no? Entonces, hay que dedicarle tiempo como se le dedica a otro tipo de cosas, pues si para estudiar acciones o para mirar fondos de pensiones donde vas a meter tu dinero, pues dedica su tiempo a investigar, a cotejar, además, pues en esto le vas a tener que dedicar el tiempo igual y asesorarte de la mejor manera posible.
Entonces, una vez se realice todo esto, plantear tener tu patrimonio lo más portátil posible es una ventaja enorme porque te permite una tranquilidad total, ¿no? O sea, para mí sobre todo es un tema de tranquilidad. Eh, Tienes la posibilidad de irte a cualquier parte, de que no te chantajeen, de cambiar tu vida si lo necesitas, y no lo pueden impedir, ¿no? Que a mí eso es algo que me da bastante tranquilidad. Entonces, luego tienes también el elemento de que con una economía global, con 580 millones de hispanohablantes, y en crecimiento significativo, pues a lo mejor te interesa volcarte al ámbito digital y ahora que no te pueden censurar, por lo menos en el ámbito monetario, pues poder cobrar de tu trabajo sin ningún tipo de dificultades. Entonces, prepararse yo creo que tiene unos costes extraordinariamente bajos, tan bajos como saber hacer una custodia más o menos adecuada y realizar adecuadamente las transacciones, que aquí también están sacando cursos Arcaz y Pijolt, que yo creo que son bastante recomendables, los de privacidad. Yo lo quiero hacer, o sea que porque sabes muchísimo y Bitcoin es un mundo donde por mucho que sepas no vas a saber, no te puedes especializar en todo ni muchísimo menos y nunca vas a saber demasiadísimo, ¿no? O sea, es un mundo extraordinariamente complejo y al que hay que dedicar muchas horas. Ya. Y yo creo que merece la pena. Pero vamos, principalmente eso, ¿no? Y volcarte un poco más, tener en consideración que el ámbito digital es un mundo tan real como el mundo tangible de edificios. Es exactamente igual de real, ¿no? El software es tan real como las leyes de un país. Sí, al final ese físico digital, ¿no? Que sí que, como comentabas, es algo complicado a lo mejor de entender en un primer momento, ¿no? Cuando te dicen, no, esto es, pues como decías, como una piedra, como un lingote de oro, pero físico, aunque es digital, pues a lo mejor siempre choca, ¿no? Al principio cuando te hablan de ello, pero bueno, luego creo que se acaba entendiendo, como decías, pues a la hora de haberle echado un montón de tiempo para poder pues asimilar este tipo de cosas y sobre todo el abrir todas las posibilidades que abre lo que comentabas del tema de la portabilidad, es decir, bueno, comentaba yo hace tiempo en un podcast hablando un poco sobre eso, sobre la situación ahora en Ucrania como ejemplo, pero vamos, nos vale para cualquier escenario prácticamente, el tener ya no la totalidad, sino, bueno, parte al menos de tu patrimonio en un bien que te permita tener tal facilidad para poder moverte con él sin tener que dejarlo atrás y de una manera tan sencilla. Es decir, si pensamos a lo mejor incluso como decías, en los costes de la violencia, ¿no? O del, bueno, dificultar, más que dificultar, disuadir, a la hora de, si tú intentas sustraer bienes, bueno, un país de otro, ¿no? De las reservas, por ejemplo, pues si parte de esas reservas están en Bitcoin, ya no solo es que te permita transportarlas sin tener que, porque bueno, transportar oro es significativamente más complicado y evidentemente pues puede ser interceptado, pero Bitcoin, la parte buena que tiene es eso, es que no lo puede ser, es fácilmente transportable, bueno, es irrisoriamente fácil transportable, de hecho, y además también incluso podrías llegar a destruirlo. Es decir, que a lo mejor, no sé, destruir unas reservas de oro no te es tan sencillo como destruir unas reservas en Bitcoin. Ya no solo el poder llevarlo a otro lado, sino si fuese necesario simplemente pues eliminarlo, ¿no? Es decir, que no haya nada que sacar de ahí si es que el ataque llega a, bueno, a buen puerto, digamos, o surte efecto. Y habiendo hablado ya del coste de prepararnos, que como decimos es relativamente bajo, ¿no? O más bien bajo, cuesta más en tiempo que en otra cosa, como comentabas, ¿no? Al final es una madriguera de conejo, ¿no? Que se dice muchas veces, pues prácticamente sin fondo. Hay gente que lleva, lo que comentabas, años y años y día tras día pues no dejan de aprender aspectos nuevos porque al final Bitcoin al principio puede parecer un mundo, luego parece que, bueno, vale, son cuatro cosas y luego dentro de esas cuatro cosas tienes 3 trillones, con lo cual no terminas nunca de aprender sobre todo. Eh, y ahora vamos a hablar de cómo podrían los estados, es decir, por parte de los estados, qué podrían hacer, ¿no? A favor de Bitcoin, que es un tema que se habla en el libro, y más allá de la adopción, ¿no? O de este coste de prepararnos nosotros mismos como individuos ante posibles escenarios futuros, eh, pues los estados también
podrían o no, y ya veremos si es bueno o no, el que se preparen o el que incluso propongan cosas a favor de Bitcoin y no en contra. Sí, yo al final por deformación profesional pues tengo un poco la perspectiva desde el punto de vista de la solvencia. O sea, a mí me preocupa mucho el tema de la crisis de la deuda pública porque pondría en crisis la solvencia de entidades extraordinariamente importantes en nuestro ámbito social. Aseguradoras, bancos, los propios estados, los ahorros de muchos ciudadanos. Entonces, a mí me gusta enfocar mucho Bitcoin desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la solvencia. Porque al final, si efectivamente es un activo que tiende a revalorizarse en periodos superiores a 3 4 años de forma superior al resto, lo que consigue es mejorar la solvencia de aquellos que lo tienen, mejorar la capacidad económica. Entonces, aquellas empresas, aquellos estados, aquellos ciudadanos que lo tengan, van a ser más solventes que aquellos que no, especialmente por la depreciación del resto de activos, ¿no? De la depreciación de bienes inmuebles, de la depreciación de deuda pública, de la depreciación de determinadas acciones, ¿no? Entonces, claro, para mí es un tema esencialmente es que la solvencia al final es permitirte tener mayor competitividad, permitirte tener mayor capacidad de crecimiento económico, mejores salarios, mejores niveles de vida, un montón de aspectos, ¿no? Pero desde el punto de vista político, yo creo que es especialmente importante, ¿no? Porque, y aquí siento tener que volver a la pólvora, pero es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que si tú no lo adoptas, si tú no trabajas en ello, si tú no desarrollas tus técnicas, el de enfrente te va a ganar. Si tú no estás preparado para este tipo de escenarios y de situaciones, la primera vez que veas a un tío disparar a tus soldados a 50 metros y liquidarlos, es que se te va a quedar la cara blanca, ¿no? O sea, pensemos, por ejemplo, el Gran Capitán, ¿no? El Gran Capitán es de los primeros que introduce las unidades de arcabuces, porque el arcabuz estaba introducido un poco antes, pero eh, se utilizaba de forma muy residual, ¿no? Entonces, claro, cuando te viene una caballería entera de un ejército ultrapoderoso y tú con 50 tiros con un arcabuces te los liquidas en un momento, claro, es que al otro se le queda la cara blanca y dice, oye, o metemos esto o no vamos a ganar una guerra más nunca. Entonces, claro, cuando lo pensamos desde el punto de vista geopolítico, dices, vale, China le hace toda la vida imposible a Bitcoin, a los bitcoiners, expulsa a los mineros, expulsa tal. Vale, Estados Unidos los recoge, los recibe, tiene las empresas con mayores volúmenes de Bitcoin, etc, etc. ¿Qué va a pasar en 20 años? Porque las empresas estadounidenses van a ser salvajemente más competitivas, poderosas y con más recursos van a ser capaces de atraer más talento que la China. Porque al final China ha hecho otra vez lo mismo, ¿no? En su momento expulsó a los ámbitos, los usos militares de la pólvora en China y Europa se benefició de eso enormemente, porque fue la primera en implementarlo. Pues esto es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué puede hacer los países? Bueno, yo creo que cada uno tiene sus características peculiares, ¿no? Por eso yo creo que hay que ir a buscar una estrategia nacional por país sobre Bitcoin y sobre eso también me gustaría asesorar desde mi empresa, ¿no? Entonces, pues pensamos, por ejemplo, en países que tienen muchos recursos energéticos, especialmente presas hidroeléctricas, donde se puede generar energía de forma constante, pero se desperdicia mucha, ¿no? O no se aprovecha de toda la manera que se puede aprovechar. Pues la minería como proyecto estratégico de país es una salvajada, porque literalmente es monetizar energía que estás tirando. Es sacar Bitcoin de energía que estás tirando. Y claro, es que esto es una pasada. Entonces, además es Bitcoin sin KIC, que puede tener muchas ventajas para muchos usuarios. Entonces, claro, a mí me parece que hay que contemplar todos los ámbitos y todos los aspectos, desde la custodia a la adopción social, a la formación, a cómo me protejo de esto frente a terceros, es decir, claro, no tienes censurabilidad, ¿no? Entonces tienes que tener un buen sistema para ser capaz de detectar, en la medida de lo posible, posibles vulnerabilidades. Pensamos, por ejemplo, yo tengo un programa con Óscar Vara, Yago Rodríguez y Adolfo Contreras, una primera parte hablando sobre las consecuencias geopolíticas de Bitcoin. Entonces, si un Estado puede financiar a sus terroristas directamente, esto es tremendo. Es que literalmente a lo mejor ese terrorista está en una lista de búsqueda de no sé qué, no sé cuántos y no puede tener una cuenta bancaria. Pero con un teléfono móvil, se abre una wallet, recibe dinero y se acabó. Y puede comprar lo que quiera, puede hacer lo que quiera, y hacer y deshacer. Pues esto es tremendo, es tremendo. Es que pensemos en el ámbito de los países socialistas. Es que ahora mismo
A Rusia le embargan las cuentas, vale, no puede realizar compras. ¿Qué van a hacer el resto de los países cuando vean que les pueden aplicar este tipo de sanciones? Es decir, bueno, nos pasamos a Bitcoin y nos saltamos todo este tipo de sanciones. Pero es que además tenemos un incentivo altísimo a hacer aquello que antes nos estaba vetado, porque si las sanciones nos disuadían, ahora no nos van a disuadir, porque ahora podemos saltárnosla. Entonces, claro, hay que recomponer el orden político internacional también. O sea, fíjate cómo empiezas a hablar de Bitcoin como una cosa así y de repente te das cuenta de que es una cosa sobre la que va a haber que recomponer el orden político internacional. Es que es tremendo, es tremendo. Entonces, ya lo están utilizando países socialistas como Corea del Norte y demás, y cada vez lo vamos a ver más. Entonces, es que efectivamente es eso, es que es un elemento nuevo que cambia las cosas y hay que adaptarse a él. ¿Qué Sí, prefieres? ¿Tener las industrias que trabajan sobre la pólvora, que desarrollan armas, que están más especializadas, preparar a tus guerreros para emplear esas armas, tener las industrias militares más potentes del sector? ¿O decir, no, no, esto aquí no entra porque me desafía mi poder y no sé qué? Pues nada, ya cada uno, ¿no? Yo lo veo bastante claro. sí, al final lo que hablábamos antes, ¿no? Que o sea, supone un cambio de tal magnitud que digamos, bueno, orgullo, intereses o lo que sea, si te, digamos, opones a adoptarlo, como puede ser el caso de la pólvora, pues básicamente te estás abocando al fracaso, a la desaparición o a, bueno, unas consecuencias bastante severas, con lo cual, no, esto que se habla muchas veces bueno, de otras alternativas económicas al capitalismo, y lo que les ocurre es como que están obligados a participar del mercado, es porque, bueno, el capitalismo te ofrece unos estándares de vida tan altos en comparación con las otras que es como que te ves obligado a participar porque evidentemente quieres esos estándares de vida. Pues aquí pues podría pasar un poco parecido, ¿no? Es decir, Bitcoin te ofrece ciertas cosas que te generan unas circunstancias tan buenas que el resto de sistemas pues tienen que adoptarlo, ¿no? Es decir, no puedes simplemente quedarte fuera sin consecuencias, con lo cual es, digamos, bueno, de obligado, bueno, cambio, o es obligado el eso, ¿no? El adaptarte a él, es decir, el implementarlo en tus sistemas, como decíamos, bueno, en esa reorganización prácticamente a nivel mundial, ¿no? O bueno, o sin el prácticamente. Eh, y en este sentido, también ya como penúltimo punto, te quería comentar, porque esto sí que lo veo algo, eh, bueno, complicado de prever, cuanto menos, y es hasta qué punto podemos anticiparnos, es decir, tenemos formas de prepararnos, ¿no?, para un montón de escenarios, pero hasta qué punto podemos adelantarnos o anticipar, bueno, pues ciertos escenarios que se puedan dar, que puedan venir de esta crisis de los estados y estas crisis pues, económicas y sociales que estamos viviendo en los últimos años de cara a futuro. Pues sí, a ver, es que a mí como me parece muy, muy evidente que vamos a tener un periodo de inflación fuerte, vamos a tener una crisis de deuda pública, vamos a tener mayores impuestos, tenemos una crisis demográfica, entonces tenemos una serie o sea, tenemos una crisis total casi, ¿no? O sea, es que analizas punto por punto, es que tienes todos los elementos posibles en los que se pueden estar en crisis, están en crisis. Tienes el ámbito de la defensa, tienes el ámbito de la economía, tienes el ámbito financiero, tienes el ámbito político, tienes el ámbito de los medios de comunicación. Nos estamos viviendo una crisis de los medios de comunicación tradicionales que están muy apegados al poder político y ahora se forquean, se dividen con el tema de los youtubers, de los creadores de contenido y demás. O sea, algo muy significativo, ¿no? Dos cosas de redes sociales o de lo que sea. Primero, que Twitter le cierra la cuenta a Donald Trump, que es una cosa tremenda, tremenda. O sea, una empresa privada le puede cerrar el altavoz al presidente. Y por otro lado, tenemos los youtubers, ¿no? Es decir, pensemos que el único que va a la presentación de Messi en el PSG es Ibai. O sea, el shock para los periodistas debe ser tan fuerte. Es que es una crisis total de los medios de comunicación, ¿no? Una crisis, una bifurcación, una división, ¿no? Entonces, aspecto social que mires, tienes una brecha generacional, tienes problemas de natalidad, tienes necesidades de inmigración descomunales, pero claro, para sostener un poco el sistema, pero claro, esta inmigración, qué inmigración traes para que no generar conflictividad social? Tienes un desapego total con una extensión altísima, tienes un montón de problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo te preparas para eso?
pues como la tranquilidad es lo que más se busca, como el meme este, pues Bitcoin te da esa tranquilidad, ¿no? Es decir, Bitcoin te permite independizarte de las decisiones erróneas de los demás. Dices, mira, yo tengo aquí mi patrimonio, vivo en esto tranquilamente, y si tú haces tal, haces cual, haces no sé cuántos, yo estoy tranquilo porque a mí no me afecta. Lo otro, pues son tanto, las otras cosas que se pueden hacer, pues son tanto como buscar países donde te puedas posicionar adecuadamente, zonas geográficas donde prefieras vivir por calidad de vida, por condiciones específicas o puntuales que se puedan dar que se adecúen mejor a ti, pasarte a un ámbito digital donde de verdad yo creo que hay va a haber un crecimiento descomunal de los sectores económicos que se comercializan ahí. Pensemos, por ejemplo, cómo cambiará Bitcoin en los próximos 10, 15 años todo la forma de trabajar de países asiáticos y africanos, ¿no? O la India. Estamos hablando de cientos y cientos y cientos de millones de personas que no tienen acceso a cuenta bancaria y por lo tanto no se han podido incorporar a prestar sus servicios y sus productos en Internet. Con Bitcoin eso cambia, porque todos tienen teléfono móvil, o sea, no tienen cuenta bancaria, pero tienen teléfono móvil y con un teléfono móvil ya puedes acceder, ya puedes recibir y enviar valor. Y es ahí donde yo creo que vamos a ver cambios extraordinariamente grandes. Tienes las universidades también en crisis. ¿Cómo te preparas? Pues estudiando en un montón de sitios donde tienes información extraordinariamente valiosa, como podcast, vídeos, contenido en Internet, cursos privados, pues como ponía por ejemplo el de Arcad, ¿no? Pues que tienes un montón de contenido y de conocimiento que se está creando en Internet que, vale, no está institucionalizado, no te dan un título de lo que sea, pero lo vas a necesitar. Prepárate para ello porque es tremendo, ¿no? Entonces, claro, sector por sector que mires, tienes crisis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor que puedes hacer? Protegerte. ¿Cuál es la mejor manera de protegerte? Pues tener tu patrimonio en algo que no te pueden quitar, que no te pueden censurar, que no te pueden tal, obtener tus ingresos de fuentes grandes que no se vean afectadas por situaciones concretas, y en este sentido los españoles tenemos una ventaja porque tenemos un mercado de 580 millones de hispanohablantes, y buscar zonas seguras, ¿no? Es decir, zonas que eviten pues las conflictividades históricas que se dan cuando se producen este tipo de eventos. Es decir, si España, por ejemplo, necesita cantidades industriales de inmigración, pues evita las zonas a donde vayan a ir estas cantidades industriales de inmigración porque probablemente se generen conflictos. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta mucho Andorra por un tema no de bajos impuestos, sino de seguridad completa, ¿no? Es decir, tiene unos requisitos de entrada muy altos y internamente tiene un sistema de seguridad muy, muy elevado, ¿no? Entonces, tienes una tranquilidad completa, más de seguridad económica, patrimonial, no está en zona euro, o sea, no está en zona de Unión Europea, no tienes esos riesgos regulatorios, no tienes esos componentes. Entonces, claro, pues este tipo de cosas es lo que se puede hacer, además de asociarse. Al final, uno de los principales problemas que tenemos ahora mismo es que el Estado se ha quedado solo con los individuos, se han destruido todos los órdenes intermedios, destruido la familia, los gremios, las organizaciones, las asociaciones, hasta las comunidades políticas, es decir, en sentido estricto, ¿no? Lo que antes eran fueros o antes eran pueblos, esto está completamente destruido a nivel demográfico, a nivel económico, a nivel social, a nivel político. Prácticamente no conoces a tus vecinos, prácticamente no conoces a nadie, ¿no? Entonces, volver a reconstruir todos estos órdenes intermedios, asumiendo más responsabilidades, defendiendo intereses de grupo y haciendo más piña y demás, pues también es una forma de protegerse. Entonces, estas cosas son las que yo creo que son las mejores y pues parece una tontería, pero el coste que nos cuesta pues tener la despensa llena y agua pues es bajísimo, o sea, estamos hablando de tener 100, 150 euros y te puede salvar de un problema gordo, ¿no? O sea, yo todavía me acuerdo, me cortaron el agua 4 días por una avería grave en mi calle, y fue, "No, si es que no te puedes ni duchar, ni cocinar, ni tirar de la cadena, o sea, no puedes hacer absolutamente nada, ni lavarte los dientes. Es una situación de vulnerabilidad total. Y pensemos que en casos de conflicto, pues este tipo estas cosas son las primeras que se pierden, ¿no? Se pierde el agua, se pierde la electricidad, se pierde un montón de cosas que a día de hoy consideramos como totalmente naturales, ¿no? A mí una de las cosas que me ha chocado de conocer a venezolanos, pues es eso, ¿no? Es decir, es que en su edificio tienen un depósito de agua, por si se corta. O sea, es que, claro, esa es la mentalidad que yo no digo que la gente deba tener porque vayamos a una situación de caos total, sino a mí me gusta decir, bueno, si pasa esto, ¿cómo estoy yo preparado para eso? ¿Me puedo preparar por un coste muy bajo? Sí, pues voy a hacer.
no Sí, porque vaya a pasar, no porque sea un catastrofista que diga mañana España va a ser Venezuela, sino porque si pasa esto, ¿a mí cuánto me cuesta prepararme? ¿50 euros, 100 euros, 150 euros? Pues voy a hacerlo y si pasa, yo estoy preparado. claro, es lo que comentaba de un, bueno, en casos supuestos, es decir, si el coste es muy bajo y el, digamos, puedo evitar un problema que es posible, ya no que se vaya a dar, sino que es posible que se dé, tal vez, pues ya solo en ese por si acaso, creo que muchas veces merece la pena, como dices, con costes tan bajos, el estar preparado frente a, bueno, pues ciertos temas que, como decías, bueno, pues es que es eso, ¿no? Tener parte de tu patrimonio en Bitcoin al final no creo que suponga un coste altísimo, tener la despensa llena tampoco, como decías tú, pues yo qué sé, incluso este ejemplo de tener previstos depósitos de agua por si acaso, lo que decías, a lo mejor un corte de 4 días, pues eso no te supone problema, pero aquí en España, quiero decir, en a lo mejor otro país que es idas y venidas y a lo mejor más largas, ¿no? En periodos más largos de 4 días, quiero decir, pues sí que te suponen un problema mayor y eso, ¿no? El coste de prepararte siendo bajo, pues es bastante asumible, ¿no? Quiero decir, tienes un incentivo muy grande a tener esa preparación disponible por si acaso. Eh, y ya para concluir, aunque, bueno, supongo que sé lo que me vas a responder y no sé si lo quieres dejar ¿no? con final abierto, esta pregunta que me gustó tanto del libro, de ¿es jaque mate? Pues jaque seguro. O sea, esto es un jaque seguro. Si es mate, yo creo que todavía queda tiempo para verlo, ¿no? Pero desde luego abre un espacio nuevo que antes no existía y que va a permitir un montón de cosas radical que no hemos visto antes y que ni siquiera contemplábamos, ¿no? Por ejemplo, la aparición de nuevas formas políticas, de nuevos derechos, de nuevas asociaciones sociales, de nuevas reivindicaciones, de nuevas situaciones de desigualdad, de nuevos escenarios jurídicos. Eh, Todo eso yo creo que es algo que abre y si no es mate, es por el jaque por lo menos, ¿no? Porque cambia mucho el poder de negociación. Ahora un ciudadano cualquiera puede desafiar al Estado. Y claro, uno dices, vale, sí, pero el Estado tiene mucho poder. Si es uno, pues lo aplastará. Ya, pero si son 5 o 6 millones, el Estado no tiene tanta capacidad para prestar a 5 o 6 millones. Entonces, además de que evidentemente es una salvajada, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a ver, porque el poder político se pone muy nervioso si ve que pierde poder o que pierde credibilidad y tiende a sobrereaccionar. Entonces, vamos a ver de todo, ¿no? Y yo por eso prefiero estar también preparado para ese tipo de escenarios también, ¿no? Que nunca se sabe. O sea, ¿tú crees posible que haya reacciones sobreproporcionadas cuando, bueno, o sea, ha llegado el punto? Sí, 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 vamos, cero dudas. De hecho, o sea, vamos, yo diría que muchos estados van a ir por ahí, ¿no? Por vías de represión y demás, y por eso también es importante organizarse, prepararse y tener los intereses bien alineados para que vayamos y trabajemos todos en la misma dirección. Si al final, yo creo que más o menos todos estamos un poco de acuerdo, ¿no? Que nos dejen más o menos tranquilos, que podamos trabajar, pues hacer las cosas y nadie se opone a contribuir, nadie se opone a compartir con los demás, a preocuparse también por los demás, a colaborar, pero tiene que ser una cosa razonable, ¿no? Es que, claro, que cualquiera que monte su propia empresa o que vea sus propios estos, pues es que ve que trabaja prácticamente 3/4 partes del año para el Estado, ¿no? Entonces, esto es difícil de mantenerlo en el largo plazo con un activo con el que dices tú, mira, con esto me olvido, o con estas posibilidades me olvido. Entonces, vamos a ver cómo se reequilibra, pero tiene pinta de cambio de eso, de dimensiones históricas, ¿no? Aunque no sea a corto plazo, aunque sea en este siglo, ¿no? Pero yo creo que sí que lo vamos a ver. Sí, yo igual creo que a lo mejor a corto plazo no van a ser tan visibles o sea, no va a ser un cambio de tal magnitud como lo estamos hablando, pero eso a corto, a medio largo plazo, creo que evidentemente sí que prácticamente irremediablemente se va a dar ese cambio. Porque bueno, las circunstancias y lo que ofrece el activo, ¿no? Como decías, pues al final es casi como que no te deja otra, ¿no? Es el, bueno, pues tengo esto, como ya hemos comentado varias veces,
al final me aporta una tranquilidad y una estabilidad y una capacidad de hacer planes a futuro y de depender de mí y no de terceros extraordinaria, que no he tenido la posibilidad de tener antes, y teniéndola, pues irremediablemente unos antes que otros pues la irán adoptando y bueno, se acabará dando ese cambio a largo plazo que tanto hablamos. Pues sí, vamos a ver cómo evoluciona la cosa y sobre todo que la gente que se anime a participar, a formarse, a enseñar a otros, a ver qué puede hacer él y que no se dé por vencido por la situación que no se vea arrastrado por la corriente de la actualidad y del día a día y de las crisis y de tal, sino que siempre hay hueco y siempre se pueden hacer cosas y siempre se puede salir adelante, se pueden hacer un montón de cosas, vamos, que no se reniegue de esa responsabilidad porque la situación sea o catastrófica o descomunal, ¿no? Que siempre hay oportunidades para muchos y que merece la pena intentarlo y merece la pena aportar el granito de arena que se pueda poner. Pues Álvaro, ha sido un auténtico placer tenerte por aquí por el podcast. La verdad que, vamos, ya te digo, igual que se lo dije a Moloco y a algún otro, eres de esas personas que luego respecto a estos temas me tiraría hablando horas y horas. Pero bueno, tampoco entiendo que un podcast, pues eso, hora y media de charla está bien. Alargarlo más, pues podría ser incluso contraproducente, con lo cual aún habiéndolo disfrutado mucho, vamos a dejarlo por aquí y como te digo, pues un placer haberte tenido por aquí. Lo mismo digo, muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer. Bueno, y para todos vosotros que lo habéis estado escuchando, espero que la charla os haya parecido interesante. Como siempre, bueno, tener a Álvaro aquí ha sido un auténtico placer. Da gusto cómo explica las cosas, cómo desarrolla los conceptos. Y si no habéis leído el libro, ya sabéis que tenéis esa tarea pendiente, que os haya resultado interesante, que hayáis incluso aprendido algo. Y nos vemos en el próximo pod de la cadena de bloques.